Buenas tardes a todos. Nosotros somos una parte del grado décimo y venimos a exponerles nuestro análisis literario de La niebla de Stephen King. Los integrantes del equipo somos Jerónimo Grisales, mi persona, Samuel Tavares y Camila Berbiescas. Bueno, voy a empezar dándoles el contexto de la historia, haciendo la sinopsis, que es lo que pasa en la historia. La historia empieza el 19 de julio, en un año no especificado, cuando una gran tormenta golpea el espacio de Long Lake Island. Cuando esta pasa, esta tormenta afecta específicamente a la familia Drayton. La familia Drayton vivía cerca de un lago que se vio muy afectado por las condiciones de la tormenta. La familia Drayton se compone de David Drayton, el padre, Billy Drayton, el hijo, y de Stephanie Drayton, la esposa. Cuando la tormenta los golpea, el padre, David Drayton, se da cuenta de que hay una extraña niebla que cubre el lago y que en vez de iluminar y generar su propia luz, es una niebla opaca parecida a la de las nubes. David y Billy deciden aventurarse hacia el supermercado para conseguir provisiones. En la aventura se les suma el vecino Brent Norton. Cuando llegan al supermercado se encuentran que la mayoría del pueblo está ahí buscando provisiones para pasar la noche y el día. Una vez se encuentran ahí, la extraña niebla que vive en el lago se aproxima y los encierra dentro del supermercado. Al principio la gente parecía culparlo a un fenómeno meteorológico, pero se dan cuenta de que hay algo extraño en esta niebla. David es el primero que ve un extraño tentáculo que se lleva a uno de los trabajadores de la tienda y lo asesina. Muchas personas no le creen, y es cuando las personas que se encuentran dentro del supermercado se dividen en dos: los que creen en los monstruos de la niebla y los que no creen en los monstruos de la niebla. A lo largo de la historia, la meta de nuestros personajes principales es escapar del supermercado y volver con sus familias sin que nada les pase debido a los increíbles monstruos que se encuentran en la niebla. Todo esto mientras se genera un extraño terror causado por el desconocimiento de dónde vienen realmente las criaturas. Synopsis. The story begins the 19th of July of an unspecified year, and it follows after a big storm arrives at Long Lake Island and affects the family of the Draytons. The Draytons are composed by the father, David Drayton, the son, Billy Drayton, and David's wife, Stephanie Drayton. They happen to be very affected by the storm So, for this emergency, David Drayton, Billy Drayton, and Brent Norton go to the supermarket Brighton from get some provisions. Once they get there, the mist that they had seen surrounds the whole place, leaving everyone that was inside of it trapped. And people that tried to escape were consumed by the monsters that were in it. Les voy a hablar de los personajes. Estos son los personajes principales. Los primeros son David y Billy Drayton. Estos es el hijo y el padre, y son los personajes que la historia sigue la mayoría del tiempo. El rol de David se basa en proteger a su hijo, y es una persona que se dedica mucho a ser el líder de la situación y se mantiene calmado aunque la situación sea una completa locura. Billy es un niño de 5 años, muy curioso y que tiene un humor muy extraño para su edad. El otro es Ollie Weeks, que se encuentran en la tienda, es uno de los trabajadores de la tienda. Es una persona muy valiente y arriesga su vida para poder volver a casa y ayudar a los Drayton. La otra sería Mrs. Carmody, que actúa como la antagonista humana de la historia, siendo esta una seguidora religiosa que dice que la niebla es un acto de Dios y que tendrían que calmar la ira de Dios con sacrificios. Está cegada por su religión, tanto así que decide que la mejor forma de salir de ahí es sacrificando al hijo de David para que Dios deje de estar enojado con ellos. Luego están los personajes secundarios, que son Stephanie Drayton, la esposa de David. Ella es una persona muy estresada y se preocupa mucho por su familia. Está Brent Norton, que es el vecino de los Drayton, y es una persona arrogante y egocéntrica que solo se basa por sus propios ideales. Luego está Amanda Dumfries, que es una mujer joven que se aprovecha mucho de las situaciones y que hace todo lo posible para salir de ahí. En la época de nuestra creación, nuestra obra no se especifica en el libro. ¿Por qué? A Stephen King se lo olvidó. Por lo cual tuvimos que nosotros mismos intuir en cuándo se da la obra. Esto por parte de pensamientos de los personajes, como es David Drayton, el cual en cierta parte del libro describe su casa comparándola con un Boeing 747, los cuales se inventan cerca de los años 70, por lo cual intuimos que es a partir de esa época en la que se da nuestra obra. Luego se habla de televisores a color, de ventiladores y puertas automáticas como cosas muy lujosas o cosas muy nuevas, y estas cosas se inventaron cerca de los años 80, por lo cual intuimos de forma propia que sean entre estos años.
Nuestra obra, a su vez, se da en el país de Estados Unidos, en la región de Nueva Inglaterra, por el oeste de Maine, cerca de Long Island, de Long Lake, específicamente en Kansas Road. Si vemos acá, este es Long Lake. Intuimos que por esta zona se ubica la casa de los Drayton, donde inicia la historia. Y luego, este es el pueblo de Brickton, donde más o menos se nos menciona, pero ese es Kansas Road. Pero pensamos que está más o menos cerca del supermercado porque se habla que está sobre la carretera. Por lo cual tenemos más o menos una zona específica donde podemos ubicar la obra. El tiempo, voy a hablar de los dos tiempos que son el cronológico y el ambiental. El tiempo cronológico se da desde el 19 de julio hasta el 23 de julio, significando que la obra dura 4 días. El 19 de julio fue la tormenta y el 20 de julio en la noche fue cuando empezó a aparecer la niebla. El tiempo ambiental, como ya dije, es la gran tormenta que golpea y después la niebla, que se la describe como tener un extraño olor y no tiene visibilidad alguna más allá de 1 metro. Bueno, ¿qué nos motivó a escoger este libro? El género fue el principal motivo para escogerlo, puesto que para todos los integrantes del grupo el terror es bastante llamativo. Además, hemos escuchado excelentes reseñas de libros anteriores del autor, Stephen King, y por esto mismo, pues, se conocen libros anteriores y nos generó más confianza al momento de elegirlo. Además, se sabe que este libro posee una película de buena calidad que igualmente llamó la atención. Bueno, los recursos literarios. Iniciemos con la estructura. El libro está compuesto por 144 páginas y dividido en 11 capítulos, cada uno con nombre propio. El libro está descontinuado, por lo que nosotros no pudimos conseguirlo físicamente, lo dividimos en un PDF, pero se sabe que existieron aproximadamente 5 ediciones de este. El narrador es en primera persona. Es un narrador en primera persona subjetivo que narra el pasado, y se sabe que el narrador es el mismo David Drayton, personaje principal de la historia. Y por último tenemos las figuras literarias. Encontramos varias, pero las que más se mencionan son símil, metáfora, personificación y onomatopeyas. Acá pueden ver un ejemplo de ellas. Stephen Edwin King es un estadounidense, escritor de novelas de terror, nacido el 27 de septiembre de 1947. Este es reconocido por libros como El Resplandor, Christine, Carrie o It, cada una con su adaptación cinematográfica en la pantalla grande. Stephen King se ve inspirado en gran parte por H.P. Lovecraft y Bram Stoker, debido a que usa un terror similar, llamado terror cósmico o terror a lo desconocido, en el cual no se da una razón del terror o de las criaturas que vemos. Stephen King ha logrado vender 350 millones de copias y ha escrito 61 novelas a lo largo de su carrera. También ha ganado los premios Stroke, Edgar y a las mejores historias de ficción. Algunos datos curiosos de nuestra obra es que, primero que todo, como dijo Camila, tiene una adaptación cinematográfica, la cual es muy alabada por la crítica. El videojuego Silent Hill es inspirado en él directamente. En obras de Stephen King también se ve referencia a la niebla. Por ejemplo, en La Torre Oscura, El Nacimiento del Pistolero, se menciona un cierto tipo de niebla que tiene monstruos en su interior. Además, Stephen King se inspiró en la historia de su propia vida para crear esa historia. Me refiero, él estaba con su hijo en un supermercado y cayó una tormenta que los encerró en este. A partir de ello, creó la obra. Algo muy curioso de Stephen King es que para las descripciones solo usa el símil. Entonces, toda la descripción es como un ejemplo, por lo cual la imaginación aporta mucho a la hora de escribir, de imaginar la historia. ¿Qué evolución presenta el personaje principal? Bueno, David Drayton empieza como un personaje que se preocupa mucho por su hijo, y eso es algo que se ve reflejado durante toda la historia. Lo que cambia de David es que se ve enfrentado a una gran cantidad de trauma, y esto genera que él se vuelva el líder de la mayoría de las situaciones en las que se encuentra, y que sea una persona muy sensata a la hora de tomar decisiones, porque estas podrían llevar a peligrar la vida de muchas personas. ¿Con qué personaje te identificaste y por qué? A la hora de responder esta pregunta, el grupo se dividió en dos. Los que se identificaban con Ollie Weeks, el cual era una persona proactiva y constantemente seguidora de David Drayton, y más que todo nos identificamos con él porque pensamos que actuaríamos de la misma forma. Otra parte del grupo se identificó con David Drayton, ya que pensaban que actuarían como líderes y tomarían decisiones difíciles. Y por último, ¿qué hubieras hecho diferente si te encontraras en el lugar del personaje principal?
Pues todo el equipo hizo un análisis y llegamos a la conclusión de que si fuésemos el personaje principal, no hubiésemos dejado a nuestra esposa detrás, que fue lo que David hizo, ya que esto puso en peligro su vida, aunque David no lo supiese, y al final no se sabe realmente cuál fue el destino de la esposa de David. Bueno, ahora el aporte crítico. Nosotros elegimos varias frases favoritas, estas son como las principales, entre ellas, ya no seres humanos, sino ojos nada más, el generador se apagó, Jim salió del cuarto en el mismo momento que Norm se colocaba bajo la puerta y lo vio como lo vi yo, como lo vio Oli. Tuve que contener la risa, habíamos montado en el almacén una funeraria en toda regla. Bueno, ahora nuestra opinión del libro. En lo personal yo lo disfruté demasiado porque, como lo dije al inicio, el terror me gusta y este libro tiene ciertos capítulos en los que te dejan con bastante intriga que animan al lector a continuar leyendo. Pero lo que más me gustó es la manera en que King describe, como describe lugares, personas o aquellos monstruos que se encontraban en la niebla. Como él describe con tan profundo detalle, hace que te metas aún más en la obra y imagines mejor todo. Bueno, como mi compañera también disfruté mucho el libro, me pareció que es una historia muy interesante y es una forma muy buena de hacer terror, ya que todo el terror de la obra se basa en lo desconocido, que es uno de los aspectos que más aprecio yo del terror. A mí me gustan mucho las historias de terror cósmico y terror desconocido, como son las de H.P. Lovecraft, por lo que esta historia me pareció una gran referencia a ese tipo de historias, y también me gusta mucho el hecho de que la historia se vea únicamente en el supermercado, lo que genera una especie de tensión y de claustrofobia que no había sentido leyendo otro libro. A mí personalmente me encantó la obra y 100% recomendada si quieren comenzar a leer terror cósmico o terror desconocido, porque realmente en ningún momento se busca explicar por qué son las criaturas, en ningún momento se basa en eso, simplemente intentan sobrevivir como una persona normal. Por lo cual a mí me gustó mucho el terror, pero también el realismo que le da Stephen King. Le da un motivo al personaje que no es encontrar o solucionar un problema, sino simplemente sobrevivir. Bueno, ¿en qué lugar crees que se desarrollaría mejor la obra? Creemos que la decisión de haber hecho la obra únicamente en el supermercado fue muy positiva y ayudó mucho a la historia de la obra, ya que generó que el terror fuese, como dije anteriormente, claustrofóbico, y que la historia, aunque pudiese ser repetitiva al principio, que es lo que uno pensaría, no lo es, sino que genera intriga al saber que los personajes solo pueden hacer ciertas cosas, por lo que no cambiaríamos realmente el lugar, y si tuviésemos que hacerlo, lo haríamos a la farmacia que se encontraba cerca del supermercado, la cual se menciona en la historia, ya que se dice que en esa farmacia pasaron cosas mucho peores que en el supermercado, y las personas fueron expuestas a muchísimo más peligro que las que estaban dentro del supermercado. ¿Cuál es el aprendizaje más significativo del texto? Realmente el texto en sí no te deja una moraleja de hey, no hagas esto, hoy haz esto. Pero si lo extrapolamos a nuestra vida diaria, nos damos cuenta de que las personas en situaciones de emergencia o de estrés se guían por sus creencias y por lo que realmente son. Por lo que realmente estar bajo esas situaciones nos ayuda mucho a conocernos a nosotros mismos y a los demás. ¿Qué título le pondrías al libro y por qué? Todos teníamos opiniones diferentes acerca de esto. Yo personalmente le hubiera puesto 20 de julio, que en sí no dice nada, pero es el día en el que inició toda esta pesadilla en Long Lake. Yo le pondría como título El aroma, ya que es una base, es un detalle muy particular del libro, el cual tiene una gran relevancia al final. Yo a la obra le pondría Lo desconocido, ya que es la base del terror que se utiliza durante toda la obra y me parece un nombre muy apropiado. Bueno, un diálogo adicional que nos hubiera gustado ver es que David narrara al final como claramente cómo fue, si en verdad sobrevivió junto con Billy, y así saber qué le pasó con Stephanie, su esposa, si ella, no sé, se escapó, se escondió en otro lugar, falleció o aún está con vida. Eso es algo que le agregaríamos. ¿Cuál es la problemática que se resuelve en este libro? Aunque la problemática principal se podría mencionar como la idea de supervivencia que tienen los Drayton y la necesidad que tienen de volver a su hogar, hay una segunda problemática que se ve muy presente, que es dentro del supermercado. Cuando las personas dentro del supermercado empiezan a sentir gran ansiedad y estrés, se empiezan a formar pequeñas comunidades, por así decirlo, que se empiezan a atacar entre ellas, y la problemática es que el protagonista tiene que sobrevivir no solo a los monstruos que están dentro de la niebla, sino a los monstruos que están dentro del supermercado, que son las personas. ¿Qué conocía ya de lo mencionado en el texto? Nosotros conocíamos a Stephen King por historias como It, Carrie o El Resplandor, pero realmente sobre el libro no conocíamos más que su película, la cual sabemos que era excelente.
Y por último, ¿cómo se relaciona el texto con el área de sociales? Bueno, en la obra hay una gran referencia a la sociedad misma, que es cuando la gente se ve atrapada en el supermercado. La sociedad es frágil, y esto se muestra cuando están ahí. Cuando la sociedad es puesta en una situación de alto riesgo y de alta violencia, se divide y se empieza a atacar entre ellas, que es lo que pasa. Muchos empiezan a seguir a la señora Carmody y empiezan a generar actos violentos en nombre de Dios, como lo dice la señora Carmody, aunque en realidad están basados en la locura inexplicable que sienten. Luego están los que el libro menciona como los racionalistas, que son personas que no creen en los monstruos de la niebla a pesar de haberlos visto, y son personas que se aventuran en la niebla sin saber realmente si van a sobrevivir o no. Y todas ellas se enfrentan directamente hacia los protagonistas, que son personas que simplemente viven su vida diaria y se ven puestas en una situación de extraña naturaleza y que no tiene mucho sentido, por lo que se basa en la pelea social que hay cuando la sociedad empieza a desintegrarse a sí misma. Sin más que decir y mucho que agradecer, por favor un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias para Diego Fernando Martínez, nuestro tutor y director de grupo, a Alejandra Castaño, directora de español, y para Sergio Trujillo, quien fue el que nos recomendó la obra. We would like to thank our teacher, Fernando Martinez, for all the help, our teacher, Alejandra Castaño, because she is a really good Spanish teacher, and our teacher, Sergio, because he really helped us a lot with the book and recommended us, and it was a really great recommendation. 我们现在要感谢所有您的时间，也要感谢3个老师。Diego， 他是我们的数学老师 ，Alejandra， 我们的西班牙语老师，也谢谢我们的老师，谢谢。Yo creo que merecen un aplauso más grande, en serio. Cerramos con broche de oro este día, muchachos. Creo que los comentarios que les hagan sobran. Felicitaciones. Qué manera de desmenuzar un libro como lo están haciendo, de explicárnoslo, de traérnoslo, de antojarnos a leer a esta maravillosa obra. Yo he leído algunos libros de este autor y lo único que puedo decir es que a ustedes les encanta el estrés y la tensión, porque realmente Stephen King se caracteriza por ese estrés constante que genera cuando estamos leyendo. Pues para ustedes no tengo palabras. Felicitaciones, chicos, y son un ejemplo para todos.